A lo largo de las presentaciones que estamos a punto de ver, ustedes podrán ir enviando preguntas en la sección que ven a la derecha de sus pantallas, y al final de la presentación le pasaré alguna de ellas a los oradores, intentando que, según la cantidad de preguntas que se reciban y el tiempo que tengamos pendiente, que nos quede como para realizarlas, y que puedan todas ser cubiertas. Les recomendamos que estas preguntas las hagan en el transcurso de la presentación. Recordar que en el menú superior de la página de la plataforma del Congreso hay una sección llamada Asistentes, donde podrán buscar a los oradores y ponerse en contacto con ellos, podrán hacerle consultas y también podrán programar reuniones. No olviden pasar por el espacio Apresid, dentro del hall comercial, donde encontrarán entrevistas en vivo con especialistas, información de los programas de la institución y contenido exclusivo para los asistentes al Congreso. También, para seguir todo lo relacionado con las actividades del Congreso, podrán utilizar el hashtag CongresoApresid y no perderse de nada. A continuación, voy a presentar brevemente a Marcelo Carmona y a Rolando Di Marco. Marcelo es profesor regular titular plenario de la Cátedra de Fitopatología de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y posgrado Master Science en la misma universidad y doctorado en Ciencias Agrarias en la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es editor de la revista Tropical Plant Pathology, investigador y director de proyectos de posgrado y director de maestrías y doctorados, director y docente de evaluación a ingresos de carrera y becas del CONICET. Tiene experiencia de más de 30 años en el manejo integrado de las enfermedades, con numerosas publicaciones científicas de impacto, nacionales e internacionales. Ha trabajado en las disciplinas de monitoreo, epidemiología, control químico, biológico, químico alternativo y tratamiento de semillas. Y Rolando Di Marco es ingeniero agrónomo, líder del equipo de agronomía para la protección de cultivos de Corteva AgriScience. Ahora sí, señor director, los dejo a Marcelo y luego a Rolando para que hagan sus presentaciones. No se te escucha, Marcelo, se ve bien la presentación, pero está el micrófono silenciado. ¿Querés volver, Marcelo, a poner la presentación? ¿Ahí está bien? Ahí está, perfecto. Bien, Se ve y se buenos escucha. días a todos, un placer compartir este espacio técnico, agradezco especialmente a la gente de Corteva la invitación que me ha hecho. Estamos con un título que quisiera que sea interesante desde el punto de vista de la discusión posterior, porque hay algunas dudas que hemos recaudado durante tantas visitas que hemos hecho a los distintos campos de maíz, y la pregunta es siempre la misma: ¿cuándo es realmente necesario aplicar fungicidas en el cultivo de maíz? Primero caracterizo un poco el escenario productivo del maíz en su relación con las enfermedades actualmente. Primer punto es que existen cambios en el escenario ambiental y productivo del maíz. Esto ha llevado a que haya más predisposición a enfermedades. Y ustedes saben que hoy casi más de la mitad de la superficie de maíz se hace bajo maíz tardío, y eso ha generado que la presión de enfermedades y el riesgo que sufren esos genotipos en maíz tardío sea mayor. Los daños sin uso de fungicidas en híbridos susceptibles pueden ser del orden del 10 al 40%, dependiendo qué enfermedad, genotipo y año estemos hablando. La elección del híbrido juega un rol protagónico cada vez más importante para el manejo de enfermedades. Debe ser uno de los cultivos donde la elección del genotipo a sembrar juega un papel fundamental para la protección biótica. Existe necesidad de discutir y afianzar una gestión integrada de enfermedades y no verlo en forma aislada al manejo agronómico del maíz. Necesitamos
fortalecer capacitación, monitoreo, que van a ser pilares técnicos para justamente robustecer al medio técnico en la decisión. Y por supuesto, los fungicidas pueden constituir una herramienta útil para la protección. Ciertamente, la decisión de aplicar un fungicida no es una tarea sencilla. Es una tarea más bien compleja, con alta diversidad de factores que deben ser mirados integralmente, desde el punto de vista de los atributos del híbrido, la caracterización del patógeno, la epidemiología, la biología, las variables, especialmente agronómicas y económicas que van a poder tomar esa decisión en conjunto. Claro que en maíz todavía es más complejo la decisión debido a que hay una falta de capacitación y monitoreo enfocada a las enfermedades. No hay tanta experiencia en el uso de fungicidas. Imagínense que prácticamente un 8% de la superficie de maíz en Argentina toma la decisión química en aquellos lotes en la cual requiere esta necesidad. En Estados Unidos, en el cinturón maicero, es apenas solamente un 15-20%, lo cual es un cultivo relativamente nuevo para mirarlo desde el punto de vista del control químico. Les decía que durante las recorridas uno va recaudando dudas, y entre ellas las podemos nombrar. Entre productores y técnicos, las preguntas más usuales son: ¿cuántos son los daños causados por enfermedades? ¿Qué enfermedades se deben controlar? ¿Cómo debo medir el nivel de enfermedad? ¿Cuáles son los factores que aumentan el riesgo de enfermedades y con ello la necesidad de fungicidas? ¿Cómo monitorear? ¿Qué umbral seguir? ¿Cómo relaciono mi condición ambiental con todos estos años tan cambiantes, ¿no? Como por ejemplo el que estamos viviendo? ¿Cómo relacionamos ambiente, riesgo y aplicación? ¿Cuándo deberíamos aplicar un fungicida? ¿Cuál es la respuesta que debo esperar en cada híbrido? ¿Hay retorno económico en este momento con los precios actuales? En fin, esta serie de dudas, que es muy común, muy usual, es muy frecuente encontrar en productores y técnicos en las regiones maiceras, viene un poco a ser el disparador y trataremos de desentrañar la mayoría de ellos en estos pequeños minutos que nos quedan, estos pocos minutos que nos quedan. ¿Qué enfermedades son objeto de control en maíz? La roya común, el tizón común, la cercosporiosis mancha gris o rectangular, el complejo de mancha blanca o feoferia, y vamos a nombrar también las pudriciones de raíz y tallo, no como un objetivo principal, sino que es un objetivo secundario, porque ustedes saben que tomar una decisión donde se proteja el área foliar verde, es decir, la fuente, de alguna manera puede llegar a mantener el equilibrio y no haya tanta traslocación de hidratos de carbono y por lo tanto menor cantidad de pudriciones de raíz y tallo. ¿Cuáles son los daños si uno no aplicara fungicidas en híbridos susceptibles y en ambientes riesgosos? Bueno, la roya común puede ser entre un 10 y un 20 de caída de rendimiento, siendo lo más frecuente un 10. El tizón puede llegar a ser de entre 20 y 40, dependiendo de la susceptibilidad del híbrido y del año. Las pudriciones de raíz y tallo, que no son bien estimadas, son subestimadas, desvalorizadas, pero pueden alcanzar entre un 10 y un 30. Y después tenemos dos enfermedades que están reemergiendo, es decir, si bien hicieron su primera aparición por el NOA de la Argentina, tanto cercopora, que sería mancha gris, o la mancha blanca o feoferia, pueden llegar hasta 60% más si no se toman los recaudos necesarios para su protección. Ahora bien, otra pregunta que es interesante, que muchas veces no se pone en juego a la hora de la toma de decisiones, ¿cuáles son los factores que yo debo considerar para medir el riesgo de que va a haber enfermedades fúngicas en maíz? El primero está la susceptibilidad del híbrido. Les decía que elegir un híbrido de maíz hoy es una base protagónica para la protección fúngica y, por supuesto, de otras características bióticas, pero fundamentalmente fúngicas. Para eso tenemos híbridos de mejor comportamiento o con resistencia a roya, a tizón, a mancha gris, inclusive a pudriciones de raíz y tallo. El segundo punto es: la semilla está infectada. Está mal curada. Durante muchos años transcurrimos con algunos tratamientos de semillas que dejaban escapar algunos patógenos como Fusarium verticilioides o Fusarium graminearum. Pero actualmente han mejorado estos tratamientos, incluyendo benzimidazoles, y ello ha ayudado a desterrar parte de estos Fusarium que vienen con la semilla. El monocultivo, si estamos teniendo rastrojo de maíz en superficie, será un factor de riesgo importante. Y el ambiente, por ejemplo, si son lluvias y temperaturas cálidas, nos va a favorecer las manchas, cercópora,
tizón, ancha blanca. Y si en cambio tenemos una humedad alta, pero temperaturas más frescas, nos va a favorecer lo que es la roya común. El riego, si es bajo riego, por supuesto es un factor de riesgo. Si estamos haciendo maíz tardío versus maíz temprano, si estamos dejando retrasar la cosecha, ustedes saben que cada vez que se retrasa la cosecha, los patógenos que ya ingresaron a la planta tienen oportunidades adicionales de seguir colonizando tanto el tallo, la raíz, como también la espiga. Y por supuesto, y esto es clave, es los datos que se junten del monitoreo, que se releven, y además el uso como diagnóstico, pero fundamentalmente como orientación de los umbrales. Estos son claves, los factores de riesgo. Como ustedes saben, el maíz tardío transcurre durante un periodo de llenado que es de calidad ambiental pobre comparado a un maíz temprano, que hay muchos destinos por tratar de satisfacer, pero poca fuente, y si ese otoño pobre viene acompañado con presión de enfermedades, humedad o lluvia, y por supuesto el calor, hace que la presión en general del maíz tardío tenga de enfermedades sea mayor. Eventualmente, la roya común es diferente porque requiere temperaturas mucho más frescas y por eso el riesgo de roya común en maíz temprano es mayor que en maíz tardío. No siempre esto es así, pero frecuentemente ocurre de esa manera. ¿Cuáles son entonces los lotes de alto riesgo? Para poner un ejemplo. Un lote de riesgo para tizón es aquel que se sembró con híbridos susceptibles, en forma tardía, bajo siembra directa, con presencia de rastrojo de maíz previo y ubicado en regiones donde la frecuencia y cantidad de lluvias es frecuente y abundante. Nosotros tenemos que a partir de B7, si hay lluvias, si se llegan entre 50 a 100 milímetros acumulados hasta R1 desde B7, es un factor de riesgo fundamental para explicar la intensidad de crecimiento del tizón. En cambio, un lote de riego para roya común es aquel que se sembró con híbridos susceptibles. Vean ustedes que siempre la susceptibilidad del híbrido está marcando el camino. Se sembró con híbridos susceptibles en siembras tempranas y crece desde B8 con temperaturas frescas, entre 8 y 25 grados centígrados. No hay elevadas temperaturas para que esta roya común pueda crecer. Entonces, con temperaturas frescas crece intensivamente esta roya común. ¿Cuándo y qué aplicar? Obviamente en híbridos susceptibles, y acá la información es esencial, tanto los semilleros como los institutos de investigación o de extensión como el INTA, deben proveer, junto con las experiencias del CREA y APRESIC, cuál es la información del comportamiento sanitario de los híbridos. El segundo punto, y marcado de diferente color para darle protagonismo, es el monitoreo y el umbral es el que va a definir, junto con la evaluación de los factores de riesgo, el momento más adecuado para el control. Antiguamente decíamos que para roya común el momento quizás mejor, con más impacto en el rendimiento, estaba en B8, B10, haciendo aplicaciones terrestres. Hoy parece ser en el mundo y también en Argentina, debido al crecimiento de otras enfermedades que aparecen a partir de BT en adelante, que entre BT y R1 parece ser cada vez más o más frecuentemente un momento ideal para hacer la aplicación de fungicidas, por más que se pierda parte de la eficiencia de la aplicación, ya que debe ser en forma aérea. Las estrobinas con triazol han demostrado claramente el impacto, no solamente en el control de enfermedades, sino en los atributos fisiológicos que se logran en el maíz como un cereal preponderante. Recuerden ustedes que las estrobinas tienen un efecto fisiológico ya descubierto hace muchos años, pero que se evidencia fundamentalmente en cereales. Y por supuesto hay que pensar muy bien, y en estos años que vienen, y en esta corriente del Niña que quiere instalarse, que el cultivo para recibir el fungicida no tiene que tener un marcado estrés, ni el estrés calórico que quema la parte superior de la planta, ni el estrés hídrico que genera una senescencia de la planta y un marchitamiento. Esto deberíamos evitar y cuando la planta esté recién bien recuperada, debería tomarse la decisión de fungicida. La roya común del maíz, ustedes la conocen, las pérdidas son de hasta de un 10%. Desde la facultad, todos los años, presentamos como una guía orientativa cuáles son los umbrales, es decir, cuántas pústulas por hoja en la hoja de la espiga, la de arriba, la de abajo, deberíamos esperar para tomar una decisión. Tomamos un precio de maíz de 120, pero sabemos que esto hay que actualizarlo, todo el tiempo están sucediéndose cambios en el precio de maíz, pero si ponemos 120 como un valor de referencia, y ahí tenemos que, por ejemplo, cuando esperamos 10.000 kilos y tenemos básicamente en la hoja de la espiga más menos 1 en R1, con 8 o 9 pústulas promedio
dividido en esas 3 hojas, sumamos todas las pústulas, dividimos por 3, es el momento ideal para tomar la decisión de fungicida habiendo valorado los factores de riesgo y el monitoreo. Para Tizón es diferente. Tizón no nos importa tanto el número de manchas, el número de lesiones, nos importa mucho el tamaño de lesión. Y por eso la propuesta de umbral que siempre desarrollamos desde la Facultad de Agronomía de la UBA es que con 1 centímetro promedio en la hoja de la espiga más menos 1, es decir, dividido 3, el tamaño de la lesión, vamos a encontrar que si es 1 centímetro es el momento adecuado para tomar una decisión y no llegar tarde, porque es una enfermedad que si se llega tarde se padecen verdaderas consecuencias. Por ejemplo, si hay una sola lesión que tiene 3 centímetros en la hoja de la espiga, bueno, esos 3 centímetros dividido las 3 hojas nos da 1 centímetro. O sea, por más que se tenga una sola lesión, se tiene el umbral cumplido de 1 centímetro. La mancha gris, esta es una enfermedad que apareció en el NOA, apareció luego posteriormente en lo que es Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, está muy linkeada a la susceptibilidad del híbrido. Acá no debemos llegar tarde, pero afortunadamente esta enfermedad es muy sensible a los fungicidas. Quizás 3 a 5 lesiones rectangulares en la hoja de la espiga, más menos 1, es un indicador ideal también para tomar una decisión, siempre tomando en cuenta todos los factores de riesgo que acabamos de hablar. Y cuando llegamos al complejo de mancha blanca, que fue importante en 2007, en gran parte de Santa Fe principalmente, nos encontramos que es una enfermedad que además de confundirse con factores fisiológicos o factores abióticos como las derivas de paraquat o disecantes, vemos que hay un crecimiento de las hojas inferiores y en este caso particular, lamentablemente, la eficiencia de los fungicidas clásicos no es muy buena. Entonces se recurren a la utilización de multisitios, a la aplicación en conjunto con fosfitos, a la incorporación de las carboxamidas, que no son muy usadas en maíz, pero en este caso particular podría encontrarse un nicho para frenar esta importante enfermedad que está también muy linkeada a la susceptibilidad de los híbridos. ¿Cuál es la relación entre fungicidas y pudrición de raíz y tallo? Es otra pregunta interesante porque muchos creen que aplicar un fungicida parecería ser que el fungicida iría hacia la raíz a tratar de disminuir esta intensidad de pudrición de raíz y tallo. Ciertamente cuando uno aplica un fungicida foliar no se va a la raíz porque no tiene una translocación floemática de ser hacia abajo. Lo que logra es mantener el equilibrio energético. Ustedes saben que las pudriciones de raíz y tallo se deben a un desequilibrio energético, es decir, empieza a haber una movilización de hidratos de carbono que están disponibles a partir de floración en adelante, muy móviles, hacia los destinos, porque no hay una satisfacción posible por parte de la parte aérea, sea porque no hay radiación, sea porque hay enfermedades, entonces hay una removilización para cubrir esta demanda. Y ese desequilibrio que se provoca en la base del tallo genera fundamentalmente el incremento de las pudriciones de raíz y tallo. Aplicar un fungicida es mantener ese equilibrio energético, es darle área fotosintéticamente activa por más tiempo y por lo tanto esa relación fuente-destino no cae tanto y se estabiliza y por lo tanto las pudriciones de raíz y tallo son menores. Algo que es interesante y siempre va al bolsillo del productor y técnico, ¿cuántos kilos necesitamos de maíz para pagar el fungicida y su aplicación? Antiguamente, hace 10 años atrás, realmente era un cultivo, pensar en una protección química era onerosa de alguna manera. Hoy, con la caída de los precios de los fungicidas, con el levantamiento un poco de los precios de maíz, observamos que si tenemos un precio de maíz de $140 por tonelada y tenemos un costo de fungicida más aplicación, por ejemplo, de 25, necesitamos solo 180 kilos de maíz para pagar la aplicación de fungicida junto, ¿no? Por supuesto, el fungicida más la aplicación. Por lo visto, entonces, este año particular, y este es otro de los factores que hay que tomar en cuenta para la toma de decisión, como un factor también que se considera dentro de la decisión, la cantidad de kilos para pagar la fungicida más aplicación no parece ser elevada en el caso del cultivo del maíz. Finalmente, para ir cerrando, nosotros tenemos una sumatoria de decisiones. La elección del híbrido, más un tratamiento de semilla eficaz, más la rotación de cultivos, parecería ser una estrategia equilibrada, exitosa. Sabemos que la elección del híbrido puede jugar un papel fundamental dentro de sus atributos para la protección de enfermedades, muy importante para el productor.
Tenemos posibilidad de elegir un híbrido que tenga mejor comportamiento a tizón, resistencia a roya, mejor comportamiento a mancha blanca, cercópora, inclusive a una menor traslocación de hidrato de carbono, menor producción de raíz y tallo y de espiga. Lógicamente, como más del 50% de la superficie sembrada de maíz, y quizás este año aumente por las condiciones climáticas, tenemos mucha proporción de maíz tardío. Y ustedes saben que el maíz tardío transcurre su periodo de llenado frente a una pobreza de calidad ambiental y quizás con presión de enfermedades que muchas veces no es suficiente haber elegido un híbrido donde tengamos varios atributos bondadosos para controlar las enfermedades. Por lo tanto, muchas veces necesitamos, de acuerdo al manejo agronómico y especialmente en aquellos que se intensifica el manejo agronómico hacia alto potencial, la necesidad muchas veces de acompañar con aplicación de fungicidas y bioinductores como los fosfitos, que de alguna manera van a contribuir, complementar, ayudar y suplementar muchas deficiencias que se pueden provocar en campañas, en maíces tardíos, donde la presión de enfermedades tienen oportunidades importantes de aumentar. Consideraciones finales para cerrar. Los fungicidas pueden generar que haya mayor radiación solar absorbida por esa área foliar sana que provoca. El control es muy eficiente de enfermedades foliares, porque inclusive no hay casos de resistencias de hongos a fungicidas como hay en otros cultivos como trigo, soja, cebada. Hay más y mejores rendimientos. Si hay enfermedades foliares, además, hay alta probabilidad que el fungicida mejore la caña, la integridad y por lo tanto menor pudrición de raíz y tallo. Aumentos de rindes, y esto es algo para discutir, en ausencia completa de enfermedad, solamente por beneficios fisiológicos existen, pero no son recurrentes. Siempre hay que guiarse por monitoreo y umbrales. Monitoree, evalúe riesgo, ambiente y use umbrales. Muchas gracias. Gracias, Marcelo. Vamos con la presentación de Rolando. Bueno, ahí estoy compartiendo. Sí, se ve bien, habría que presentación. Ahí estamos. Sí, se ve perfecto. Se escucha. Bueno, buen día a todos, gracias, bueno, todas las personas y todos los que están siguiendo esta parte del Congreso, este taller. Muchas gracias a Marcelo por tu presentación, muy claro como siempre, y realmente mi parte es desde Corteva. Nosotros, bueno, solo queremos traerle resultados y cuestiones de campo, ¿no?, de esta última campaña. Hace más de 14 años que estamos trabajando, digamos, y siguiendo respuestas de fungicidas en maíz, y como mencionaba Marcelo, siempre hay hay una cultura y por ahí una costumbre de no monitorear y de no seguir tanto el cultivo en este aspecto, pero bueno, en los últimos años y la siembra de maíz tardío ha hecho que por ahí se considere más el uso de fungicidas en maíz. Yo quería mostrarle algunos resultados, traje los de la última campaña. Solo tenemos en todo lo que es una red de centros experimentales y de capacitación de los MIB, digamos, los módulos de innovación Brevan, un módulo de respuesta a fungicidas, donde estamos explorando un montón de variables, pero acá, donde hay diferentes híbridos testeados, con la aplicación, en este caso de Stinger, ¿no?, nuestro fungicida por ahí emblemático en cuanto al control de enfermedades en gramíneas y sobre todo en maíz, vemos en 6 localidades y con diferentes híbridos una respuesta del orden de los 300 y algo de kilos. Cuando lo ampliamos un poco a estas localidades, lo abrimos un poco, vemos que realmente, y como muchos recordarán lo que fue la campaña pasada de maíz, que fue bastante seca en el inicio, en la gran mayoría, o por no decir en todas de estas localidades que estamos viendo en este gráfico, vemos que hay diversas respuestas, pero generalmente obtenemos esa respuesta del orden de los 300, 400, 500 kilos
y como lo mencionó Marcelo en cada uno de sus slides, obviamente hay una interacción enorme en cuanto a la sanidad del híbrido o en cuanto al perfil sanitario del híbrido. Esto es fundamental a la hora de empezar el camino a la decisión de aplicar para enfermedades en maíz. Les traigo acá unos resultados, además de los propios, de los internos. Nosotros hace varios años también que participamos en la red CREA Sur de Santa Fe, donde podemos ver, y siempre obteniendo respuestas, podemos ver esta última campaña y de nuevo, recordando lo que fue el ambiente, ¿no? No tan, si se quiere, predisponente al desarrollo de enfermedades, en lo que fue siembra temprana y topando estas dos localidades y más de 8 híbridos en testeo, una respuesta al uso de fungicidas de 250 kilos, con una respuesta significativa y una interacción muy grande por híbrido. Por otro lado, también, como mencionaba Marcelo, estamos explorando y empezando a ver con materiales susceptibles al desarrollo de las enfermedades, un poco queriendo meternos en lo que es esa removilización de carbohidratos que se presenta en la caña y problemas de posterior vuelco y quebrado. Entonces queremos ver esa respuesta al uso de fungicidas foliares y en darle más soporte a estos híbridos en cuanto a la aplicación de fungicidas. Y bueno, y ahí lo que estamos viendo ya son respuestas, ¿no? Aplicaciones de B10, una respuesta de 120 kilos, aplicaciones de BT de 800 kilos y BT-IR2 de 800 kilos. O sea, lo que por ahí estamos explorando en ese sentido es el uso de fungicidas para acompañar a materiales de alto potencial de rendimiento, pero que podrían llegar a tener problemas de vuelco. Como otra línea de investigación, también este año vamos a empezar a trabajar en cuanto a la interacción que puede provocar la respuesta a un fungicida en maíz y la aplicación de fertilizantes, sobre todo en nitrogenado. O sea, la eficiencia en el uso del nitrógeno. Hay muchísima bibliografía que habla, ¿no?, de la eficiencia del uso del nitrógeno y la aplicación de fungicidas en maíz. De nuevo, nosotros a la hora de recomendar, y no era el objetivo por ahí de la presentación, sí mostrarle resultados de la última campaña, pero normalmente tenemos siempre respuesta positiva. Y como recomendación es, y no era el objetivo de esta charla, estaba mencionando el hablar del perfil sanitario, que sería fundamental, ¿no?, a la hora de uno tomar la decisión o empezar a mirar el tema de enfermedades, el perfil sanitario de los diferentes híbridos, que bueno, lo tienen las compañías y también está muy trabajado por el lado de INTA y universidades, donde vamos a tener obviamente las mayores respuestas de acuerdo al perfil sanitario del híbrido. Y por último, para terminar, un poco un análisis financiero que algo mostró Marcelo, pero bueno, en el caso de Stinger, nuestro fungicida, nosotros pensamos de un fungicida que a la dosis para maíz es de $15 por hectárea, más una aplicación aérea de aproximadamente $10 por hectárea, y con un precio de maíz mayo hoy, con la variabilidad que va a llegar a tener y que siempre tiene, ¿no?, pero hoy de $143 por tonelada, hablamos de un costo de alrededor de 175, 180 kilos de maíz para pagar, digamos, esa aplicación. Cuando voy a la respuesta promedio y tomo la de la última campaña de la red CREA Sur de Santa Fe, que si quieren es bastante baja, pero bueno, siempre de la historia y de todos los ensayos que tenemos y podemos recorrerlo, lleva mucho tiempo, estamos hablando de un mínimo de 250 kilos, pero normalmente en año con presión de enfermedades tenemos muchísimo más, como les mostraba. Hay un diferencial de kilos de 75 kilos por hectárea, lo que llevaría un margen neto de $10, o sea, un retorno del 43% de la inversión en un plazo de aproximadamente 5 meses, si consideramos una aplicación de generalmente noviembre o diciembre, más probable, y una cosecha a mayo. Estamos teniendo un 43%, un 40% de retorno de esa inversión
estamos teniendo una ganancia de $10 por hectárea en 5 meses. Así que bueno, esto como para que lo analicen, lo tiro ahí arriba de la mesa y bueno, un poco mi presentación era para enriquecer la discusión o las preguntas o todo lo que pueda llegar a venir ahora. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a Marcelo y a Rolando por sus excelentes presentaciones. Y bueno, ahora me gustaría pasarles las preguntas, que son muchísimas y puede ser que algunas ya fueron contestadas después por Rolando. Bueno, tenemos alrededor de unos 20 minutos para contestar todas las preguntas que llegaron. Entonces, bueno, para Marcelo, ¿podríamos esperar que las rollas se desarrollen más lentamente en zonas del sur en la región pampeana? Y consecuentemente, que los umbrales de aplicación sean mayores. ¿Cambiarían esos umbrales según si regamos o no? Bueno, es una muy buena pregunta. En general, las rollas, la más frecuente es la roya común, pero también está la roya tropical, dependiendo un poco la zona y región que hablemos. Aquí me has comentado que es la zona sur. En general, las condiciones templadas o frescas favorecen la roya común. Entonces, si estamos bajo riego, aseguramos esa mínima cantidad de horas necesarias para que la roya penetre. En esos casos es probable que si el híbrido es susceptible, tengamos esa presencia de roya y por lo tanto tengamos que tomar decisión. Los umbrales propuestos por nosotros coinciden, digamos, bajo cualquier situación de riego, con riego o sin riego, o en la zona sur o en la zona norte de Buenos Aires. El número de pústulas en las 3 hojas como promedio pueden ser muy buenos indicadores. Lo que nos importa es el nivel de enfermedad en ese tercio medio de la planta. Más allá si hubieron condiciones predisponentes o no, y por eso resalto la necesidad imprescindible del monitoreo del cultivo de maíz. Bueno, y un poco en el mismo sentido, ¿qué diferencial de respuesta se puede esperar entre genotipos con diferentes niveles de susceptibilidad? Bien, para el caso especialmente de roya común podemos esperar aproximadamente entre un 7 a un 20%, dependiendo de la susceptibilidad. Recordemos que la roya común es un patógeno, Puccinia sorghii, que ha cambiado y ha generado nuevas razas en el país también, y con lo cual hay mucha más posibilidad de que algunos híbridos comiencen a ser más susceptibles que otros. Y ese rango puede ir entre 5, 7 a 20% de control, mejor dicho, perdón, de disminución o de disminución de rendimiento, si es que no se hace el control, y ese es el rango que nosotros tenemos de variación. Ahora, si fuera tizón, este rango es mucho mayor, es más amplio. ¿Por qué? Porque la gravedad que genera justamente tizón es mucho más importante. La caída de rendimiento puede llegar entre un 20 o 40%, dependiendo del grado de susceptibilidad del genotipo, que dicho sea de paso, en el caso del tizón, está muy marcado porque hay diferentes tipos de resistencia y muchas veces encontramos mucha más variabilidad de comportamiento de híbridos que en el caso de roya común. Sí, Todas las preguntas, sí, Rolando. No, para agregar y de nuestros ensayos entre híbridos llegamos a obtener, realmente sorprende, pero es como lo dice Marcelo, hemos llegado a tener respuestas que van desde los 100, 150 a 200 kilos en híbridos resistentes hasta más de 1000 kilos, 1200 kilos en híbridos susceptibles en el caso de roya. Y como bien dice Marcelo, si nos vamos a tizón, esa es mucho más grande, digamos, esa brecha. Y una pregunta que creo que por ahí al final la tomaste vos, Rolando, que hay varias preguntas sobre umbrales, pero una es umbrales para mancha blanca y el momento para intensificar el monitoreo, y otra que es muy parecida sobre cuáles son los umbrales que pagarían, diríamos, la aplicación de los fungicidas. Pero mostraste bastante sobre eso, creo, al final, Rolando. Sí, creo que Marcelo, bueno, para cada una de las enfermedades mostró mucho los umbrales. Nosotros como compañía, digamos que seguimos esos umbrales, es donde validamos y vemos la respuesta, ¿no?, al uso de fungicida cuando nos manejamos con esos umbrales, que en general están bastante unificados por el criterio de todos los fitopatólogos.
Y bueno, las respuestas son esas, ¿no? Cuando vamos al análisis financiero, sí, es verdad que estos últimos años los precios de los fungicidas han bajado, y bueno, con los precios que estamos viendo del maíz, hoy, digamos, es realmente el cultivo que responde, paga y justifica la aplicación de fungicidas. Además, bueno, no nos hemos metido en todo lo que es el aspecto, digamos, sanitario de espiga y en lo que sería, Marcelo algo mencionó, de demorar la cosecha y demás, ¿no? Que bueno, ahí el uso de fungicidas tiene un plus que bueno, no es en esta presentación lo que no hemos metido mucho. Y hay un tipo de moléculas o combinaciones recomiendan para rollas y para tizón, y si la aplicación de fungicidas foliares pueden tener algún efecto sobre la prevención de problemas de micotoxinas a cosecha. Sí, es una interesante pregunta. De todos los estudios que hemos hecho en Argentina, más todos los que han hecho en otros países, las mezclas de Strobemia con triazol pasa a ser la mezcla preponderante para el control de estas enfermedades foliares en maíz, con una alta eficiencia de control, sin casos de resistencia de hongos a fungicidas, como pasa en otros cultivos, con lo cual esa sería la primera instancia que tenemos para tomar una decisión, que vuelvo a decir, una superficie de aproximadamente 8, 9 o 10% solamente de la superficie de maíz de la Argentina se toma decisiones de protección química. ¿Y me repetís la otra pregunta, Celsa, qué era? Lo del tema de micotoxinas, o sea, si con Claro, esos fungicidas sí. foliares podías llegar a cubrir, diríamos. Sí, bueno, eso está todo muy ligado, especialmente a lo que significa al retraso en la cosecha, por ejemplo. Muchas veces uno retrasa la cosecha tratando de buscar que se seque el grano, etcétera, y ese es un perjuicio técnico extraordinario, porque el avance de los hongos, especialmente de los fusarium, penicillium y muchos hongos que afectan a la espiga y generan micotoxinas, se agrava. Por eso muchas veces, cuando hay una disminución de estos patógenos, que pueden ser ya sea por una aplicación foliar que se hizo en un maíz tardío, eso puede generar una disminución del manejo de la micotoxina. Pero ciertamente va a tener mucho que ver, no solamente el híbrido, sino con el momento de la cosecha, y eso es clave. Cada día que se atrasa hay un incremento muy importante de estas pudriciones de espiga y de nivel de micotoxinas. No hay una relación directa entre el uso de fungicida y la caída significativa de micotoxina. Sí lo hay con respecto al retraso de la cosecha. Bueno, muchas gracias. Y acá hay una pregunta bastante puntual. Para maíces tardíos, con 15 pústulas por hoja y pronósticos de lluvia por delante, ¿recomendarías aplicar? Sí, es una pregunta, digamos, donde no incluye los demás factores de riesgo que acabo de mencionar, ¿no? Es decir, esas pústulas están activas, es roya común, tiene color canela, ese híbrido es susceptible. Además, las temperaturas, ¿cómo son? ¿Están siendo templadas, frescas? ¿Qué está diciendo el monitoreador cuando visitó ese lote? Bueno, con todas esas variables, si yo veo que tenemos un nivel de 15, pero los pronósticos de temperatura siguen siendo frescos a pesar de ser un maíz tardío, es probable que pueda tomar una decisión. Pero va a depender de cómo está la condición ambiental de ese momento, cómo se encuentran las pústulas. Ustedes recuerden que una roya, cuando se pase al color oscuro, pasa queriendo comenzar la fase sexual, y esto ya no ataca más al maíz. Y por lo tanto, por más que estén las pústulas, pero si están de color negro, que serían los teleutosoros, no va a afectar al maíz, y por lo tanto, por más que tenga esas 15 pústulas, no va a ser necesario aplicar un fungicida. Y por otro lado, si hay excesivo calor y las condiciones ambientales están tendiendo a ser lluviosas, como dice la pregunta, pero además de alto calor, y todavía estamos en un momento de BTR1, uno podría esperar, porque justamente la alta temperatura limita la presencia de la roya común, a la espera probable quizás de que aparezca tizón también. Entonces ahí es, el driver se va a cambiar y va a ser distinto. Perfecto. ¿Y ves, para Marcelo, mayor respuesta en rinde en maíces aplicados vía terrestre que vía aérea? Siendo que en terrestre tenés que entrar más temprano, diríamos, o sea, esa posibilidad de diferencia de tiempos, si se ven diferencias. Muchos ensayos han demostrado que a pesar de ese pisoteo o esa aplicación terrestre que vamos a tener que hacer, cuando era roya común,
especialmente B8 o hasta B10, inicio de B10, se veía que la eficiencia de control, porque la llegada de las gotas, la distribución del fungicida en una planta que, recuerden, es erecta, tiene varias hojas, su extensión de hojas, la longitud es también muy larga, hacía que el fungicida pudiera ser distribuido mejor en las plantas que una aplicación aérea, donde tiene que atravesar un canopeo a veces mucho más denso y que tiene que llegar al tercio inferior. Entonces, en algunos ensayos para roya común, lo que se veía, había un aumento de la eficiencia de control y por lo tanto una mejora en el rendimiento y en el impacto respecto a una aplicación aérea. Hoy, con el advenimiento de las mejoras de la aplicación aérea, con el monitoreo que se pueda incorporar y además, fundamentalmente, con el peligro potencial de que aparezcan otras enfermedades en maíz, hoy el periodo BT-R1 parece empezar a preponderar en las decisiones de manejo. Sí, yo bueno, quisiera agregar muy claro, sí. Para la toma de decisión de una aplicación aérea, por propia experiencia, digamos, bueno, es fundamental monitorear esa aplicación, ¿no? Muchas veces no es fácil, digamos, en ese tipo de cultivo, una planta de más de 2 metros, llegar a la hoja de la espiga, que sería el blanco, incluso por ahí la hoja por debajo también. Entonces, nada, ajustar la aplicación aérea bueno, que se logra y que nosotros hemos visto muchas veces aplicaciones espectaculares en ese sentido, pero bueno, ajustar eso, ¿no? Ajustar desde el monitoreo, desde el seguimiento del ingeniero, esa aplicación no sé, con tarjetas hidrosensibles o como sea, porque es clave la llegada al blanco. Bueno, claro, muy claro. Otra preguntita, bueno, y siguen llegando preguntas. ¿Cómo es la dinámica de la infección por diplodia en maíz, si se transmite por semillas? ¿Y cómo podemos hacer los productores con ese al respecto? Bueno, y me parece que la podríamos juntar con la sobre si tienen experiencia sobre los aumentos de casos en carbones de maíz que hay hoy en día con los mercados, en el mercado con los híbridos resistentes, y qué se puede hacer si solo con el curasemilla alcanzaría. Tenemos diplodia y carbón. Nosotros hemos tomado algunas enfermedades de referencia para las aplicaciones foliares, pero evidentemente el maíz tiene una complejidad de enfermedades que la abordan, desde virosis, bacterias y además más hongos todavía de los que nombramos y discutimos. Un caso típico es el caso de diplodia, que además genera micotoxina que es bastante agresiva y es maligna para los animales, especialmente cuando se los pastorea. Diplodia está en la semilla, en realidad se llama estenocarpela, está en la semilla y por supuesto que debería ser pensado como un patógeno grave, como patógeno de semilla, y que debería empezarse a tomar líneas de trabajo al respecto. La ingeniera Norma Formento creo que está trabajando mucho con el tema diplodia en el INTA Paraná, y este es un tema también clave, especialmente por el tema de micotoxina, porque diplodia también genera micotoxina. Erróneamente se le asignaba a que el carbón podía generar alguna micotoxina, no, en realidad es la diplodia la que afecta especialmente a los rumiantes. Diplodia está en la semilla, se transmite y también ataca la raíz y también forma parte de la pudrición de raíz y tallo, ataca la espiga, por supuesto, y es un complejo, forma parte de este complejo que ataca las pudriciones de raíz y tallo y la espiga. Llamativamente, todos los patógenos que generan pudrición de raíz y tallo terminan apareciendo en la espiga, algunos en forma endófita, es decir, internamente, como es el caso de Fusarium verticilioides, y otros por salpicados, por invasión de nudos, de tallos, y terminan colonizando finalmente lo que es la espiga y fundamentalmente generando estas micotoxinas. No hay que olvidar el rol de algunos insectos, desde que aparecieron ataques de cogolleros y soca, inclusive el 7 de oro famoso, que parece ser es benigno, es decir, sin causar daños, excepto en sorgo, que quizás puede generar algún daño, pero en el caso de maíz, se ve que puede ser un vector espectacular de muchas esporas de hongos hacia la espiga, especialmente cuando se produce la floración y se genera una población muy elevada de estos insectos llevando justamente esporas. Además de todo lo que puede llegar a provocar los daños de soca que generan puertas de entrada y colonización posterior de muchos de estos hongos. Pero ciertamente hay que pensar justamente en el tratamiento de semilla,
porque ya venía armado, ¿no? Venía como paquete cerrado el tratamiento de semilla. Los semilleros lo ofrecen ya tratada la semilla, pero muchas veces hay que discutir eso porque está cada vez más creciente la importancia de estos patógenos en semilla y necesitamos discutir un poco más. Me olvidaba decirte, Celsa, perdón, que Diplode también, al ser un patógeno necrotrófico, también se encuentra en los rastrojos de maíz. Así que aquella persona que tuvo diplodia y le quedó rastrojo de maíz, obviamente no debería volver a hacer maíz, al menos hasta que la desintegración sea mayor de esos rastrojos. Perfecto. Acá viene una de cómo podemos diferenciar mancha blanca de otros síntomas que puedan ser problemas fisiológicos o deriva de herbicidas. Esa es una pregunta clásica que denota preocupación y que está en el correcto sentido. Es decir, la mancha blanca, hay muchas manchas blancas en maíz, algunos provocados por bacterias, otros por disecante, otros de origen desconocido. Y también está la causada por mancha blanca. La mancha blanca preocupante causada, en realidad hay una controversia científica, si es un hongo, si es una bacteria, o si son ambos, Geoferia, Pantoea, son ambos, o inclusive hay una reacción especial con el genotipo de estos dos patógenos, comienza desde las hojas inferiores, como también puede ser una deriva. Pero, y ahí está la clave del monitoreo, va a continuar creciendo, a diferencia de lo que son los disecantes o lo que son las derivas de paraquat o diquat, cuando se usan, por ejemplo, disecantes en leguminosas o en otros cultivos como doble golpe, en las prácticas agronómicas de doble golpe, etc. Cuando es por disecante, cuando es fisiológico, en general se estaciona, porque no hay un crecimiento epidemiológico, porque no tiene vida esas manchas. En cambio, cuando es mancha blanca, el monitoreo es el único que nos va a permitir ver si sigue creciendo. Es una manera de darse cuenta gracias al monitoreo. Respecto al resto de las manchas, como las bacterias, el olcus famoso o alguna otra mancha blanca que puede llegar a confundir y generar preocupación, son en general mucho más escasas sobre la hoja. Son individualizadas, 2, 3, 4. En cambio, mancha blanca es verdaderamente muy importante la frecuencia, el número de lesiones blancas que se generan en la lesión. Y por último, la recomendación para esos productores es chequear cómo se comportan esos híbridos. La doctora Roxana Maumarí de la Universidad Nacional del Litoral tiene un listado de cómo fue esa campaña de 2017 en relación a los híbridos. Cuáles fueron los que más eran susceptibles y cuáles eran los que menos eran susceptibles a mancha blanca. Esto es una base para justamente ajustar e intensificar el monitoreo en aquellos híbridos que sí hayan presentado alta susceptibilidad. Muchas gracias, muy buena tu respuesta clara y general. La última que podría hacer para que los dos vayan cerrando y creo que es una pregunta muy importante, sobre todo para el general del título de la charla, es ¿qué más se necesita hacer para que la tecnología de fungicidas se imponga en maíz, al igual que en otros cultivos extensivos? Lo dejo a Rolo primero, si te parece, o si querés hablo yo, Rolo, no tengo problema. Es una pregunta que nos hacemos mucho porque es verdad, viendo por todo lo que dijo Marcelo y por todo lo que vemos desde la compañía y de todas las compañías que estamos con fungicida y que hace años que exploramos, digamos, la respuesta a esta de fungicida a maíz para ayudar a construir ese potencial de rendimiento, ¿no?, que queremos cada uno del cultivo. Y bueno, hay diversas variables. Por ahí lo que vemos por el tipo de cultivo y por una cultura de que el maíz siempre, digamos, se sembraba y prácticamente no había que entrar nunca más, ¿no?, para el control de malezas, de insectos, de enfermedades, digamos, con todo lo que es transgénico y con una muy buena genética, digamos, respondiendo también al tema de enfermedades. Era un cultivo que por lo menos uno quería descansar en ese sentido. Y también un cultivo que tiene un gran nivel de inversión en dólares en el inicio y en el planteo. Y bueno, y esto llega casi al final, ¿no? Nosotros, como compañía, lo que sí estamos viendo, digamos que hay muchos grupos de productores y productores puntuales y zonas puntuales donde sí ya es una adopción el uso de fungicidas en maíz, incluso más que en otro cultivo en estos mismos grupos, porque lo exploraron, conocen la respuesta
están sumamente convencidos de esto. Pero bueno, así todo, estamos en ese nivel que comentaba Marcelo, en el orden de alrededor del 10%, que bueno, que por el incremento de la superficie del maíz son unas cuantas hectáreas, pero bueno, creo que tenemos que seguir trabajando desde la educación en ese sentido. No sé, Marcelo, ¿qué podés agregar y aportar? Yo creo que la pregunta yo no la formularía así como la formuló Celsa, en el sentido de que se imponga. Me parece que más que se imponga es en realidad que se sienta la necesidad de la utilización del fungicida, pero para sentir esa necesidad yo creo que debe haber imprescindiblemente y en forma previa el monitoreo y la capacitación de los productores y técnicos. Sabemos que el cultivo de maíz muchas veces no se monitorea lo suficiente y la capacitación todavía es necesaria. Por un lado creo que es eso, creo que en muchos lotes hay necesidad de tomar protección química y no se lo hace por desconocimiento o porque se invirtió mucho en los inicios, como decía Rolo, y entonces piensan que va a ser un gasto más y un gasto adicional, porque todavía no ven un contraste fuerte como se ven en otras enfermedades. Si bien en maíz tardío el tizón puede marcar una gran diferencia, o la cercópora puede marcar una gran diferencia entre tratado y no tratado, no ocurre lo mismo como sucedió en otros cultivos, como es el caso de la cebada con ramularia, roya amarilla en trigo, mancha ojo de rana en soja, donde la necesidad ya pasaba a ser algo de supervivencia del cultivo. Y entonces ahí la adopción del fungicida es amplia, necesaria y le permite continuar con la producción. Entonces, en maíz todavía no ha sucedido una enfermedad que afectara a casi toda la superficie de una manera contrastante y donde el productor justamente vea que corre peligro su producción. Hago la excepción de los casos de tizón que sí fueron graves y que fueron necesarios aplicar y que eso es lo que sostiene o explica el 8 o 9% que hay en Argentina del uso de fungicidas en el país, acompañado por lotes de roya que eran muy susceptibles. Así que creo que para mí lo primero que uno debería hacer es demostrar esa necesidad a través de esta capacitación y monitoreo y además analizar todos estos factores de riesgo que hemos discutido. Hoy con 200 kilos de maíz uno puede cubrir una protección realmente interesante ante cambios que están ocurriendo en la mayor parte de la población de patógenos. Y por otro lado, hay un impacto fisiológico que si el año acompaña sin estrés, ese impacto fisiológico en una planta de carbono 4 como de maíz, siendo cereal y además siendo las estrobirulinas casi el cultivo más importante donde todavía no ha generado resistencia de hongos a fungicida, es una posibilidad para avanzar. Y por ahí para agregar, ¿no? Y para llevar claridad, digamos, hay un montón de páginas y lugares donde podemos encontrar, digamos, el perfil sanitario de los híbridos, pero por ahí como complemento puedo agregar más del 80% de los híbridos, digamos, más sembrados en Argentina, son justamente los que más respuesta están teniendo al uso de fungicida. Cuando digo más respuestas, son los que se ubican en el orden por encima de los 400 kilos hasta 800 kilos cómodamente. Sí, Rolo, quizás también habría que agregar también ahí el aspecto de las pudriciones de raíz y tallo. El tema de las pudriciones de raíz y tallo es un tema candente. ¿Por qué? Porque está desvalorizado, subvaluado. Hay problemas de pudriciones de raíz y tallo porque el productor ve el color rojo en el tallo, o ve la pudrición de la raíz o la espiga mirando abajo, o ve fusarium en la espiga. Pero en general, gran parte de esas plantas puede entrar en la cosechadora y entonces no siente esa pérdida de la planta por pudrición de raíz y tallo. Sin embargo, cuando uno hace una evaluación y observa el rendimiento individual de las espigas que han sido provenientes de plantas podridas en raíz y tallo, encuentra una caída de rendimiento significativa que hay que empezar a tomar conciencia también de eso. Perfecto. Un perfecto cierre para lo que fue el título de la charla, de cuándo es realmente necesario aplicar fungicidas en maíz. Y bueno, excelente los dos, se complementaron muy bien, y bueno, les agradecemos a Marcelo Carmona y a Rolando Di Marco, y a toda la audiencia por haber escuchado la charla y haber hecho tantas preguntas interesantes. Y bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchísimas gracias.